Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en Imbabura, en la ciudad de Ibarra, y vamos a realizar una entrevista importante con el doctor Antonio Pozo Salgado, quien fue rector de la Universidad Técnica del Norte, pero también fue varias veces diputado de la provincia de Imbabura, también fue vicepresidente del Congreso. Vamos a preguntarle qué expectativas tiene usted, qué expectativas debe tener el país de este nuevo gobierno que está iniciando del señor Daniel Noboa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Un gusto entrevistarlo. Muchísimas gracias por tener el privilegio de participar en esta entrevista tan importante. Bueno, yo tengo pues importantes expectativas respecto a lo que pueda ocurrir ahora con el nuevo mandato, hablemos así, del presidente Daniel Noboa. Creo que el país está viviendo esa expectativa. Recordemos que se trata pues de uno de los gobernantes más jóvenes que ha tenido el Ecuador. Al comienzo pues mucha gente dudaba de su experiencia, de su capacidad. Sin embargo, pues ya en este último periodo, cuando ya se posesiona, ya vemos que tiene una capacidad discursiva que ha mejorado sustantivamente en sus dotes de carácter oratorio. Al parecer, pues parece que es un buen lector también del teleprompter, como pudo observarse pues en el discurso. Él acostumbrado siempre a hablar un minuto, minuto y medio, hoy habló 21 minutos. Y dando pues, haciendo un análisis de un panorama realmente interesante respecto a la realidad del país. Ahora, lo importante es que las expectativas que él está generando se cumplan. Recordemos que él acaba de derrotar al correísmo durante 2 periodos consecutivos, cuando nadie creía que eso pueda ocurrir. Y como van las cosas, yo pienso que si Daniel Noboa hace una buena gestión, él podría muy bien convertirse en el sepulturero del correísmo. Porque el correísmo, desde mi punto de vista, pues está de alas caídas. Ha perdido 4 veces consecutivas las elecciones. Tienen a un vocero que no les hace ningún beneficio, como es el prófugo Rafael Correa, que no descansa en las redes sociales. Desde el exterior está metido de manera incisiva en la política nacional. Sin embargo, eso está provocando ya fisuras internas en su propia organización política. Veamos cómo este señor se inventa que ha habido un fraude cambiando los bolígrafos en las votaciones, algo que realmente desde mi punto de vista resulta ridículo. Y sus propios seguidores, que son los jefes máximos de los gobiernos seccionales en Quito, Guayaquil, ya se pronuncian en contra de sus disposiciones, de sus órdenes. Ya no tiene prácticamente a quién ordenar. Lo que acaba de ocurrir últimamente con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es algo muy significativo. El alcalde pues acaba de contratar a un buen abogado, sin duda Ramiro García, a quien lo conozco y es mi amigo, para mí uno de los mejores abogados que tiene el país, para que lo defienda en el lío que tiene de el supuesto mal manejo en el tráfico de combustibles en Guayaquil. Y sin embargo, pues salió el prófugo a pretender complicarle la vida al alcalde. Sin embargo, pues el alcalde le ha dicho de una vez por todas que él tiene la capacidad de contratar al que le dé la gana. Es decir, eso significa que Correa ya va perdiendo la oportunidad, ya no tiene a quién ordenar. Parece que el rebaño está prácticamente disgregándose. Y como digo, pues si Noboa hace una buena gestión, él puede convertirse en sepulturero del correísmo. Doctor, hacer una buena gestión sería tratar de recuperar la seguridad aquí en el país en primer lugar. Bueno, hay tantas cosas y expectativas que él mismo ha señalado y que creo que la gente que conocemos algo de la función pública, muy bien podríamos hasta recomendar actividades. Por ejemplo, él se planteó originalmente realizar una asamblea constituyente. A mí me parece que eso no es el camino adecuado,
porque eso sería traumático para el propio gobierno. Imagínense, son 3 elecciones consecutivas que tendrían que producirse, más la elección de carácter seccional serían 4. Los costos que eso implica. Y el Ecuador, pues un país pequeño no puede vivir solamente en elecciones. Aquí hay que recuperar el problema económico, el problema de la inseguridad, que es uno de los problemas más graves. A mí me parece que lo que debería hacer Noboa, y ya, urgentemente, es una consulta popular. Una consulta que le permita hacer unas 10 preguntas para plantearle al pueblo y que el pueblo se pronuncie sobre reformas y enmiendas constitucionales claves que el país necesita para cambiar de alguna manera pues a esa constitución que está vigente desde Montecristi y que desde mi punto de vista mucho daño le ha hecho al país. El otro tema pues es mano dura definitivamente contra la inseguridad, contra la delincuencia, la violencia, el sicariato, las extorsiones, el narcotráfico. Vemos que más allá de que se han tomado medidas desde ese punto de vista, eso continúa imparable. La violencia, sobre todo en determinados sectores geográficos del país, fundamentalmente en la costa ecuatoriana. Hay que generar el empleo. El empleo para mí es una de las tareas fundamentales en las cuales tiene que irrumpir el nuevo gobierno. ¿Cómo podría generar el empleo, doctor, usted que tiene una experiencia en este ámbito público? Mire, el empleo, hay mucha gente que cree que con una ley o con un decreto se va a generar empleo, o como hacía Correa, triplicando el número de ministerios. No, así no se genera el empleo. El empleo se genera fortaleciendo la seguridad jurídica y la seguridad política aquí en el país para que vengan las inversiones. La inversión extranjera aquí es nula. Vea cómo puede ser justificable que a Colombia, a Perú, a Chile tengamos un promedio de hasta casi 20.000 millones de dólares de inversión extranjera y aquí en el Ecuador nada, no llega ni a 200 millones. ¿Por qué? Porque hay inseguridad jurídica e inseguridad política. Las inversiones es lo único que puede mover la economía, generar productividad, y la generación de productividad al mismo tiempo significa generar empleo. Además, el Ecuador necesita cubrir sus obligaciones con los acuerdos comerciales que tiene con la Unión Europea, con China y otras latitudes, y no podemos estar dando saltos al vacío cuando no estamos cumpliendo con esas expectativas de enviar productos a esos inmensos mercados. Entonces así se genera el empleo, que venga la inversión privada para generar productividad y al mismo tiempo pues eso significa generar el empleo. Eso le va a significar además fortalecer el seguro social. Porque habrá ahora, más afiliados. Claro, ahora andan hablando de que hay que incrementar los aportes de los afiliados, de que incrementar los años de jubilación. Esa no es la solución, definitivamente. La solución para el IES es incrementar el número de afiliados para su sostenimiento. ¿Y eso se genera cómo? Con más empleo, evidentemente. Entonces, que venga la inversión extranjera, que venga acá en Imbabura, por ejemplo, se pongan varias fábricas, digamos, y en todo el país, va a haber más empleo y va a haber también más afiliados al IES y va a fortalecerse la seguridad social, doctor. Pero por supuesto, mire, aquí estamos viviendo una crisis terrible con la minería ilegal. Vemos que hasta provocó el asesinato de los militares en el oriente ecuatoriano. Cuando el país tiene una potencialidad impresionante en recursos mineros, solamente aquí en Imbabura, en la zona de Carolina y Lita, hay recursos por más de 40.000 millones de dólares que muy bien pueden explotarse, como hoy puede ocurrir pues con este proyecto denominado Cascabel. Entonces ahí va a generarse empleo, va a haber más recursos para la inversión pública, va a haber más recursos para cubrir el déficit fiscal de este país que hoy por hoy supera los 5.000 millones de dólares. Pero no es lo único, tiene que hacer otro tipo de acciones del actual gobierno, como aquello, por ejemplo, de impulsar una legislación que redistribuya la riqueza, como ocurre en Chile, por ejemplo. Mire, ¿cómo no
permitir que los patrimonios superiores al $1.000.000 paguen un porcentaje del 1 o el 2% de esas inmensos patrimonios para el erario nacional. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Lo mismo, un porcentaje de las inmensas utilidades que tiene el sistema financiero. Hay que acabar con la evasión tributaria. En el Ecuador hay más de $7.000 millones en evasión tributaria. Y eso no se puede seguir permitiendo que ocurra. El otro aspecto urgente, por ejemplo, casi nadie habla de cobrar a las empresas telefónicas alrededor de $7.000 millones acumulados que están allí. Están allí, pero ningún gobierno ha tomado con fuerza una medida de esta naturaleza. Hay que cobrar las glosas que son ratificadas por la Contraloría General del Estado y que superan los $3.000 millones. Vea, ahí están los recursos. Entonces, si hay plata, lo que falta es voluntad política para cobrar esas deudas. Pero por supuesto, vea, hoy ya se acabó el invierno prácticamente, ya viene una nueva fase de estiaje. Y el peligro de más apagones. ¿Y qué se ha hecho, por ejemplo, en el tema energético, donde hay un déficit muy grande? No se impulsan las energías limpias, la energía solar, la eólica, la fotovoltaica, que es sumamente barata y que es adecuada para mantener el medio ambiente. Eso no se impulsa. Aquí hemos seguido insistiendo con los siendo arrendatarios de barcazas multimillonarias que vienen de Turquía. Esa no es la solución, por favor. Por otro lado, es necesario que ojalá el gobierno de Noboa contrate a grupos de inteligencia que saben del manejo de la ruta del dinero, que existen en Estados Unidos, existen en Inglaterra, para que se controle y se pueda recuperar tantos millones y millonarias cantidades de dinero que se robaron los corruptos. Eso es urgente aquí en este país. Y otro aspecto, tiene que producirse una renegociación total del problema de la deuda externa, esa deuda demencial que ya supera los $80.000 millones. Mire, en este gobierno de Noboa tienen que pagarse, solo en este gobierno, $16.000 millones por concepto de capital e intereses de la deuda astronómica que soporta el país. Mire, yo acabo de señalar algunas nomás de las ideas que muy bien podría adoptar el actual gobierno para salir avante y cubrir las expectativas que hoy por hoy siente el pueblo ecuatoriano para que se cumplan esas promesas de campaña electoral y se cumplan también los deseos y aspiraciones del desarrollo que requiere los ecuatorianos. Aquí en Ibarra, estamos conversando con el doctor Antonio Pozo Salgado. Doctor, ¿qué debería esperar Imbabura de este nuevo gobierno? ¿Qué es lo urgente para esta provincia? Mire, Imbabura tiene muchas necesidades, evidentemente. Yo solo le voy a poner una, que ya es realmente catastrófico esto. Imagínese Ibarra, una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, que es el centro de toda la Sierra Norte, el centro más desarrollado. Pensar que no tenga un paso lateral. Y lo peor que el paso lateral que se inició la construcción hace más de 10 años, ahí está botado. Con un avance de casi un 70% en la construcción, pero ahí botada porque le deben a Inbavial, perdón, no es Inbavial, sino a Panavial, le deben una cierta cantidad de dinero que nunca lo pagaron el gobierno de Correa y quedó botada esa obra. Y vaya a verlo, todo el mundo sabe el cuello de botella que significa la entrada norte a Ibarra. Al menos cuando hay periodos vacacionales o los fines de semana, realmente es insoportable cruzar la laguna de Yaguarcocha. ¿Por qué? Porque no existe un paso lateral. Aquí en el país, hasta los pueblitos más pequeños, vea usted en la costa, todos tienen pasos laterales. E Ibarra no tiene. Pero aquí también ha faltado, yo diría, una decisión inquebrantable de las autoridades locales para exigir a cualquier gobierno de turno que se cumpla con esta aspiración. Tenemos otros aspectos básicos. Vea, las dos lagunas nuestras, las principales, Yaguarcocha y San Pablo, prácticamente ya están en las UCI.
en unidad de cuidados intensivos. Agonizando. Están agonizando. No puede ser justo que Imbabura, además siendo geoparque mundial declarado por la UNESCO, no pueda mantener adecuadamente estos emporios naturales que nos ha brindado la naturaleza, que son además centros turísticos que atraen pues a visitantes tanto nacionales como extranjeros. Solo la recuperación de las dos lagunas cuesta muchísimo dinero. El ámbito de la vialidad también está abandonado, botado. Usted quiere ir de aquí a la costa, como siempre vamos los imbabureños por la vía San Lorenzo. La vía San Lorenzo. Hay un derrumbo ahí que no Hay arregla. derrumbos impresionantes en la zona de San Jerónimo y no son capaces de construir una vía alterna. Hacer un desvío. Hacer un desvío adecuado. Hoy viene un nuevo derrumbo. Es un verdadero vía crucis, cruzar por allí. Y toda la gente de Imbabura que va a Esmeraldas tiene que pasar por ahí obligatoriamente. Jugándose la vida. Jugándose la vida, realmente. Esto es terrible. Bueno, cuántas cosas que hay que hacer en el ámbito social, en el ámbito productivo. Bueno, el tema de la minería, como acabo de señalar, parece que ya en el gobierno existe pues la determinación de entregar la concesión minera de la zona de Cascabel, la zona de Lita y Carolina, a una empresa que me parece que es canadiense. Ojalá eso le permita un desarrollo acelerado a la provincia y que las regalías que pueda producirse en base a esa explotación minera legal, la legal me refiero, porque también hay minería ilegal aquí en la zona de Buenos Aires, con esa producción y explotación minera legal que sea en armonía con la naturaleza, yo creo que vamos a tener recursos para el desarrollo provincial también. Entonces que venga ya y funcione este proyecto Cascabel, porque dará recursos a Imbabura y dará recursos al país, doctor. Pero por supuesto, porque así como hay la explotación petrolera en el oriente, usted sabe, hay una ley de desarrollo amazónico. Las provincias y cantones del oriente ecuatoriano tienen recursos importantes como producto de esta ley de desarrollo amazónico, cosa que no lo tienen en el resto de la sierra y la costa ecuatoriana. Los municipios de aquí apenas tienen recursos para pagar sueldos a su gente. En cambio, en el oriente tienen capacidad para generar obra pública en base a esta ley que les permite tener regalías por parte de la producción petrolera, que la producción petrolera pues, está en el oriente ecuatoriano. Lo mismo puede ocurrir acá, aquí en la zona de Imbabura, en la zona de Camilo Ponce, en el sur del país, en Cuenca, donde hay explotación minera. Aquí la potencialidad minera del país es impresionante. Tenemos reservas mineras, tal vez las más grandes del mundo, que nadie lo tiene, pero no hemos podido hasta hoy, de una manera seria, por falta de políticas públicas adecuadas, aprovechar de esa riqueza. Es decir, estamos muriéndonos del hambre en medio de tanta riqueza. Estamos conversando con el doctor Antonio Pozo Salgado. Doctor, así en forma breve, ¿cómo ha visto la alcaldía, esta nueva alcaldía del alcalde Álvaro Castillo aquí en Ibarra? Bueno, el ingeniero Castillo pues está en su segundo periodo como administrador de la ciudad. Él ganó ampliamente la última elección, viene realizando una importante gestión pública, a diferencia de lo que dejó de ocurrir en el periodo anterior, donde gobernaba pues en la alcaldía una mujer que de paso desaparecido del mapa porque pasó sin pena ni gloria en la administración municipal. Ahora pues se han recuperado la gestión, sobre todo en la ejecución de la obra pública, que es evidente, todo el mundo conoce y sabe que eso se ha recuperado. En la alcaldía pues hay capacidad de gestión, no solamente están esperando que le vengan los pocos recursos que tiene obligatoriamente que entregar el Estado a los municipios, sino que también hay gestión de carácter internacional para alcanzar pues recursos extranjeros y que a veces ni siquiera se necesitan garantías soberanas para eso. Entonces hay una importante capacidad de gestión y yo creo que eso sí es calificado positivamente por parte de la ciudadanía. Entonces se está reactivando, reimpulsando la ciudad de Ibarra, doctor. Así es, tenemos altibajos, cierto es, siempre habrán más necesidad de recursos. Estamos hablando de la laguna de Yaguarcocha que está muriendo lentamente. Ya se hizo alguna gestión por parte de la propia alcaldía para alcanzar algunos recursos del exterior, pero todavía no se concretan. Eso hay que concretar.
Entonces, fundamentalmente esa capacidad de gestión tiene que profundizarse de una manera más efectiva, más eficiente y eficaz, a fin de que esos recursos lleguen no solamente del exterior, sino también del gobierno nacional, sabiendo que Imbabura es Geoparque Mundial de la UNESCO y habría obligación del propio Estado para atender los requerimientos del desarrollo de Ibarra y la provincia de Imbabura. Y a nivel de Imbabura, de la provincia de Imbabura, ¿cómo ha visto la gestión del prefecto Richard Calderón, usted, doctor Antonio Pozo? Bueno, yo de la prefectura no se conoce mayormente sobre sus gestiones. Parece que ni siquiera hay una capacidad adecuada de informar respecto a lo que hagan o dejen de hacer, pero muy poco se puede conocer. Yo puedo dar fe de lo que ocurre con la municipalidad, con los municipios en general de la provincia de Imbabura, con altibajos, pero todos están saliendo adelante de alguna manera, pues cumpliendo con sus obligaciones, pero en la prefectura yo veo que realmente como que están quedados en cuanto al desarrollo. Tampoco hay gestión importante para buscar recursos, para gestionar recursos de otras latitudes, como lo hace por ejemplo el municipio de Ibarra. Ojalá puedan aprender de esa experiencia municipal en la prefectura para que este organismo, pues independientemente de quién lo esté dirigiendo o al frente de esta entidad, pues salga también al frente para que se produzca el desarrollo provincial a través de la generación de políticas públicas desde este GAD provincial, ¿no? Y a nivel personal, ¿usted sigue escribiendo más libros, más obras, doctor? Bueno, yo estoy dedicado, aparte de seguir cumpliendo pues, con mis tareas aquí en la empresa pública de la Universidad Técnica del Norte, dedicado a escribir. Sí, tengo ya 15 libros publicados. 15 hijos. 15 hijos. Porque dice que cada libro es un hijo. Así es. Ese es el argot popular. Consecuentemente, pues de aquí a un mes más o menos estará lista la publicación de mi último libro. Estaremos organizando algún acto público de presentación del mismo, al cual pues queda cordialmente invitado mi estimado Jacinto a que nos acompañe en este evento. Como digo, casi por lo menos un promedio de un libro cada año estoy publicando. Qué chévere, felicitaciones. Y también sigue jugando fútbol, doctor. Eso sí, yo nunca me descuido del deporte, por eso me mantengo en forma, más allá de mis años de edad. Yo juego el fútbol y juego el ecuavóley. Y es verdad, usted es un ejemplo de que el deporte, hacer deporte, jugar fútbol y otras actividades, le mantiene a la joven, a la persona. Pero por supuesto, el deporte pues es salud, evidentemente. Y mientras uno tenga fuerzas, tenga esa vitalidad, tenga ese entusiasmo para seguir adelante haciendo actividad física, actividad deportiva, yo creo que es la mejor recomendación que yo puedo dar a todos mis amigos, a todas las presentes y futuras generaciones. Para nuestra juventud hay que ser un ejemplo, para que nuestros jóvenes dejen los vicios y más bien se dediquen a hacer actividad deportiva, que es lo mejor para fortalecer la personalidad del individuo. Yo hablo no solamente en teoría de estos temas, sino con el ejemplo. Yo estoy en la cancha, justamente este día sábado. Tengo un encuentro, un partido de fútbol con mi club, el combinado local, y la selección de veteranos de Ipiales que vienen a jugar aquí en el estadio de la Universidad Técnica del Norte con mi equipo. Es decir, que son partidos durísimos, donde meten fuerte la pierna. Sí, ahí se juega muy bien, pero ya estamos acostumbrados a ese trajín. Consecuentemente, pues el deporte sigue siendo una actividad muy prioritaria en mi vida. Yo con mi equipo me traslado por todo el país. Imagínense que hemos jugado en el Monumental del Barcelona y les hemos ganado allí a los veteranos del Barcelona en la propia casa de ellos, con mi equipo de aquí, el combinado local. Y recorremos todo el país. Esa es una terapia adicionalmente, porque hacemos más amigos y se convierte pues el deporte, sobre todo el fútbol y el ecuavóley, que son deportes nacionales, se convierten pues en el baluarte para intercambiar la amistad, con la consolidar la confraternidad entre los pueblos, y eso me parece que es muy bueno. Es decir, que usted sigue armando, ayudando a armar las jugadas en su equipo, pero también haciendo goles, doctor. Sí, claro, yo mi puesto en el equipo de fútbol, yo soy volante ofensivo. Soy el armador del equipo, pero también hago goles.
No, no como los delanteros, por supuesto, pero el momento en que tengo la ocasión de hacerlo, pues lo hago. ¿Y juega vóley también todavía o ya no? El vóley jugamos religiosamente con una gran gallada de amigos que se llama la agrupación de amigos, que somos más de 100, que jugamos los miércoles y sábados religiosamente. Y una última pregunta, estamos ya en junio prácticamente. ¿Usted sigue bailando los San Juanes, doctor? Eso es ¿Usted otro... es chivo o bailador? Yo soy chivo mayor en el ejido de Caranqui. Chivo mayor del ejido de Caranqui. Sí, ahí son los mejores bailes de los San Juanes que existen en la provincia de Imbabura, con una tradición impresionante, que es una fiesta realmente popular donde 3 días seguidos se baila ante la presencia por lo menos de unos 7, 8 mil espectadores que acuden al estadio de Caranqui, que nosotros le llamábamos el San Juanódromo de Ibarra, y ahí estoy todos los años yo bailando, y no solamente ahí, sino también en Otavalo, en Cotacachi, en algunos otros lugares, por ejemplo en las correteadas de la Atahualpa, aquí en la ciudad de Ibarra, donde tampoco me pierdo ninguno de ese tipo de bailes del Inti Raymi. Es decir, que usted debe tener un tremendo físico, doctor, para bailar ahí en los San Juanes de chivo, porque el chivo es el que más baila, más se mueve. Sí, eso es bien duro, hay que tener buen estado físico, pero ahí me ayuda el deporte. El deporte es el que me mantiene en buenas condiciones físicas. He tenido mucha suerte con mis piernas, con mis brazos. A veces he tenido dolencias, pero me he curado esas dolencias que han sido momentáneas, pero sigo en la actividad, no solamente deportiva, sino también ahora que se acerca el Inti Raymi, ya preparando mis amarros para participar en los bailes de los San Juanes en toda la provincia. Y cuando era niño, ¿usted pensaba ya, soñaba con ser docente, ser rector de una universidad, ser chivo, jugar fútbol? Bueno, toda mi vida yo he sido vinculado sobre todo a la docencia, porque yo he sido pues un amante al magisterio, he sido profesor desde muy jovencito. Yo empecé como profesor en la zona de Intag, en la zona montañosa, en la escuela unitaria. Ahí fue mi conscripción, iniciando pues mi vida como maestro. Luego pues pasé por todos los niveles educativos hasta llegar a estudiar en la Universidad Central del Ecuador, ser presidente de la FEUE, allí en la Universidad Central. Luego fui como profesor a la Universidad de Ambato y luego regresé aquí a mi provincia a fundar la Universidad Técnica del Norte. Esa es una de mis grandes conquistas en el ámbito personal, y he manejado pues paralelamente mi función como docente, como rector de la universidad, fundador de esta casona universitaria, y también diputado. He sido 4 veces diputado representando a la provincia de Imbabura. En el Parlamento ecuatoriano creo que soy decano entre los diputados, porque no conozco de otros casos que hayan sido 4 veces parlamentarios, como en mi caso. He sido 2 veces, como digo, vicepresidente del Congreso Nacional. He combinado la tarea académica con la actividad política, y eso lo he hecho permanentemente y lo sigo haciendo hasta hoy. Y lo bueno que usted, cuando estaba en el Congreso, usted era un diputado que intervenía, que actuaba, era un diputado que hacía quedar bien a la provincia, porque hay unos diputados que los eligen y no hablan nunca. Entonces, en lugar de hacer quedar mal, hacen quedar mal, es decir, esa provincia no hablan, pero sí, cuando usted estuvo bien representado en nuestra provincia. Realmente ha sido para mí muy grato conversar con usted aquí en su oficina, hablar de estos temas importantes del gobierno y también hablar un poquito de su vida, doctor. Este día hemos conversado con el doctor Antonio Pozo, quien fue diputado, fue rector de la Universidad Técnica del Norte, fue docente, es deportista y también es chivo mayor en los San Juanes del ejido de Caranqui. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, mi estimado Jacinto, y siempre a la orden.